Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la Devar de Hachén, donde estaremos meditando en la palabra del Señor conforme lo dice el Señor en su palabra, allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach, allí en Juan 5:39, cuando nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, vamos a entonces meditando en estos dos textos de la palabra de Dios, vamos a estar entonces entrando en meditar, en escudriñar de su palabra, de su devar, conforme lo dice el Señor aquí en su palabra. Hemos venido de tiempos atrás meditando en el Evangelio de Lucas, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Juan también, cuando dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hemos venido entonces meditando en el Evangelio de Lucas, conociendo, siguiendo los pasos de Hamashiach, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, meditando en su palabra, meditando en su vida terrenal, lo que Él hizo aquí sobre la faz de la tierra en los días de su carne, y poco a poco, caminando con el Señor, caminando en su palabra, ir conociendo la voluntad perfecta del Dios nuestro todopoderoso, el Elohim, a quien nosotros servimos. Hasta la última vez que estuvimos compartiendo la palabra de Dios, hemos dejado un tiempo largo sin compartir, pero la última vez compartimos acerca en el capítulo 6 de Lucas. Ya estamos tocando los últimos versículos, que estábamos hablando de Yisod, o sea, el fundamento. Cuando el Señor dice: ¿por qué me llamáis Adonai, Adonai, y no hacéis lo que yo os digo? Hoy vamos a estar entrando en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Allí vamos a ir meditando poco a poco estos versículos, vamos a ir escudriñando, vamos a ir discerniendo, los vamos a ir desmenuzando, a ver qué el Señor nos habla a través de su palabra y cómo podemos aplicar esta palabra para nuestras vidas. Entonces, el punto que hoy vamos a ver, el punto número 49, en siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de Hamashiach, es Yahemeshalá, que significa bajo autoridad. Y vamos a ir tocando diferentes puntos uno por uno en este punto 49 de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, el primer punto, que está en el versículo 1, que lo vamos a llamar Divrei Torah a los Osnei Ha'am, palabra de la ley a los oídos de ellos. Acuérdate que la palabra Torah o la palabra ley es la palabra que la traducimos del hebreo al castellano como la Torah, la traducimos como ley, significa instrucciones. Entonces diríamos Divrei Torah, los Osnei Ha'am, que significa palabras de la Torah a los oídos de ellos, o las instrucciones a los oídos de ellos. Entonces dice el versículo 1 de la siguiente manera: después que hubo terminado
todas sus palabras al pueblo que la oía, entró en Capernaum. Escucha esto, después que hubo terminado, él venía compartiendo el mensaje de la Torá. Recuerda bien esto, el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, Rebemelech Adonai Yeshua HaMashiach, no vino a traer una enseñanza nueva, una enseñanza diferente a la que estaba escrita en la Torá. ¿Por qué razón? Porque esa Torá, ese Tanaj de los judíos, que los judíos leían, que los gentiles desconocían, ese Tanaj estaba reflejando desde Bereshit hasta Malaquías, conforme a nuestra Biblia Reina Valera. Todo estaba allí reflejando a el Mesías prometido por Adonai, al Mesías prometido por Dios nuestro Elohim. Y aquí ¿qué hacía el Señor? El Señor diariamente, momento a momento, abría su boca para enseñar la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Él se congregaba todos los Shabbat, todos los días de reposo en las sinagogas, como era su costumbre. Desde que nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yeshua HaMashiach, tenía uso de razón, no dejó de congregarse. Antes de que él tuviera uso de razón, allí como un infante, como un niño, porque él nació como un niño, siendo Dios se hizo hombre, él fue llevado por aquellos al cual Elohim escogió como sus tutores, como sus padres adoptivos. Ellos lo llevaban cada Shabbat y cada fiesta, cuando era necesario, a la sinagoga, para de esa manera cumplir con la Torá. Era importante. Nosotros debemos aprender a cumplir la Torá, la palabra de Dios nuestro Elohim, la de Bar de Hashem. Y aquí nos dice que después que hubo terminado todas sus palabras, las palabras de la Torá, después de que él hubo enseñado Torá al pueblo de Israel, al pueblo que escogido por Dios. Mira, era el pueblo escogido por Dios, sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Dios no ha desechado a Israel de ninguna manera. Israel ha desechado a Elohim. Israel le ha vuelto la espalda a Elohim. Israel le ha vuelto la espalda a Dios. Dios no le ha vuelto la espalda a Israel. A pesar de que Israel le haya dado la espalda, Dios sigue siendo fiel a su promesa, y Él es fiel a la promesa que nos dio a nosotros también, de que seríamos salvos a través de la sangre del Cordero, de ese Cordero inmolado. Esa sangre vertida en la cruz del Gólgota es la sangre que nos ha comprado, y ahora que estamos con Él somos miembros del pueblo de Dios. Ahora, no todos los que son israelitas, no por ser israelitas, son miembros del pueblo de Dios. Pueden ser descendientes de Israel, pueden ser hijos de Israel, pero si no están buscando al Elohim de la Torá en espíritu y en verdad, entonces son advenedizos y no ciudadanos. Pero aquí Elohim, Adonai mismo, el Señor Jesucristo, estaba enseñándole al pueblo del libro, al pueblo que conocía este libro, este Sefer, la Torá de Hashem. A ellos les estaba enseñando la Torá, a ellos les estaba enseñando la Debar de Hashem, les estaba instruyendo. Él les instruía para que ellos pudieran entender con claridad cuál era la voluntad de Adonai, la voluntad del Señor, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere que tú aprendas, a conocer cuál es la voluntad de el Señor, de Adonai, agradable y perfecta para tu vida. Por eso es que el Señor lo dice claramente en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio aquí mismo.
Entonces, aquí encontramos que una vez que el Señor les habló la Torá, entró a Capernaum. ¿Dónde queda Capernaum? Es interesante. Capernaum es una ciudad cerca al lago de Genesaret o al lago de Galilea, allí en el norte de Israel, allí cerca a los altos del Golán, yendo por allí, esa era la región por donde nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, se movía. En un principio compartía el mensaje de la palabra, estaba allí llevándole el mensaje del evangelio a los pobres, estaba trayendo sanidad, estaba trayendo liberación, estaba trayendo bendición y vida eterna. Y entra en Capernaum. Curiosamente, Capernaum significa Villa de Nahum, Villa de consolación. Nahum significa consolación, de tal manera que Capernaum significa villa de consolación. Allí él entró. Después de que él viene y te trae su palabra, después de que él viene y te predica su mensaje, después de que él viene y te enseña la Torá y te muestra el camino, la verdad y la vida, él quiere darte a ti también consuelo, quiere consolarte, quiere darte consolación, quiere secar tus lágrimas, quiere darte a ti esperanza de vida. Él vino para que nosotros tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Él vino a traernos vida en abundante y vida eterna. El Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Torá, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora bien, allí encontramos que el Señor entra a Capernaum. Él entra a llevarnos a nosotros, nos entra a la villa del consuelo, la villa de Nahum, a Capernaum, la ciudad de consuelo. Él viene a consolarnos, y no solamente a consolarnos, él entra allí, y ahí hay algo interesante, que cuando él entra a Capernaum, viene un siervo. El segundo punto, el punto número B, o letra B que quiero tocar, es Magla, a punto de Mavet, enfermo a punto de morir. Cuando él entra, cuando él viene a nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, cuando el Señor viene a ti, él viene porque tú tienes una enfermedad de muerte. Nosotros estamos enfermos de muerte. ¿Por qué razón? Por causa de nuestro pecado. Dice la Escritura allí en Romanos 3:23, si no estoy mal, dice: porque la paga del pecado es muerte. El salario, la paga del pecado es muerte. Lo voy a leer tal como lo dice allí. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, más la dádiva de Dios, el regalo de Elohim, es vida eterna en Cristo Jesús, en Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Por lo tanto, nuestro salario, dice que la paga del pecado es muerte. Quizás tú dices: yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero la Biblia en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, no nos podemos acercar. Y luego me dice que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que mientras que yo estoy en pecado, estoy muerto. Estamos muertos, tenemos una enfermedad de muerte. Y te voy a decir por qué. Porque cuando la Biblia me dice que la paga del pecado es muerte, no me está diciendo que mi salario es
fin de vida. Mi salario, cuando la Biblia o la Torah dice muerta, está hablando de separación. La paga del pecado es separación. Nuestro pecado nos separa a nosotros de nuestro Dios, de Elohim. Este pecado nos separa de nuestro Dios, y al estar nosotros separados de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, en Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, en nuestro Señor. En Él tenemos vida eterna. Por lo tanto, mi amado hermano, mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 7 de Lucas. Dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba a punto de morir. Este hombre estaba moribundo. Este hombre ya iba a partir a la eternidad y se iba a ir sin esperanza de vida, sin esperanza de salvación. Y muchos de nosotros, mi amado hermano, muchos de nosotros, mi amado amigo, vamos en un camino, vamos hacia la eternidad, todos vamos hacia la eternidad, pero algunos no tienen esperanza de salvación. Algunos no saben a dónde van a pasar la vida eterna. La Biblia me dice que hay dos lugares: en la presencia del Padre, o alejados de Él, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De tal manera que cuando yo no tengo al Señor, no tengo esperanza de vida. Pero dice la Biblia, sigue diciendo la Biblia, allí en Romanos 5:8, dice: mas Dios, Elohim, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros estábamos muertos, estábamos con una enfermedad que nos estaba llevando a la muerte. Estábamos en Mahla, a punto de Mavet, y allí el Señor llegó en el momento oportuno. Dios nunca llega tarde. Dios en este momento te está hablando a ti, te está diciendo: oye, hijo mío, hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Dios no quiere que nosotros endurezcamos nuestro corazón. Dios quiere que escuchemos su voz. Dios quiere que nosotros volvamos nuestra mirada hacia Él, le busquemos en espíritu, en verdad, le recibamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Quizás tú en este momento, mi amado hermano, quizás tú en este momento, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, estás enfermo de muerte, estás separado de Dios y tú todavía no te has reconciliado con Dios. Permíteme decirte que Dios te está llamando a ti para que te reconcilies con Él, para que busques su rostro, para que le entregues tu vida y para que hagas de ti una nueva criatura. La Biblia nos dice allí en la segunda carta que Shaul escribe a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este centurión, este siervo del centurión, estaba a punto de morir. Pero cuando estaba a punto de morir, dice la Biblia que era un centurión a quien que quería mucho. Él había un hombre que quería mucho a este siervo, a este esclavo, lo quería mucho y no quería que muriera. Y eso es lo que Dios no quiere de ti. Dios te quiere, Dios te ama, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Arrepentirse, la palabra arrepentirse, que viene del hebreo teshuvah, significa volverse a.
hacer un giro de 180 grados. Nosotros, mi amado hermano, nosotros, mi amado amigo, nosotros cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, vamos camino hacia la perdición, vamos camino hacia el infierno, vamos camino alejándonos de Dios, pero Dios nos está llamando. Él dice que está extendiendo sus brazos todo el tiempo a un pueblo rebelde y contradictor. Él nos está llamando y quiere que nosotros oigamos su voz, demos la vuelta, hagamos un giro de 180 grados y regresemos a Él. Vamos en caída, vamos en bajada, pero ahora si nosotros volvemos nuestros ojos a Dios y empezamos a mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces empezaremos a subir a la presencia del Señor. Mira, el punto C que yo quiero tocar es Refuá a su bebé. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, de Yahshua, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Eso es lo que este hombre quería. Sanidad. Sanidad para su siervo. Una persona que ama a otra siempre desea lo mejor para aquella persona. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero y Él quiere dar refuá a tu bebé. Él quiere dar sanidad. Sanidad a tu prójimo, quiere dar sanidad a tu vida, quiere dar sanidad a toda su creación. Recuerda que Pedro, Cefas dice, mas oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor ha buscado. Él viene, Él quiere darnos refuá, Él quiere darnos sanidad, Él quiere darte sanidad a tu alma, quiere darte sanidad a tu vida, quiere transformarla, quiere hacerte una nueva criatura, quiere hacerte hijo suyo. No porque nosotros seamos creación de Dios, mi amado amigo, somos hijos de Dios, nosotros somos creación de Dios, pero el Señor es claro cuando le hablaba allí a los judíos, al pueblo del libro, al pueblo que conocía la Torá, al pueblo que conocía la voluntad de Dios, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y el Señor les dice que son de su padre el diablo, quiere decir que no todos somos hijos de Dios. Todos aquellos que estamos alejados de la ciudadanía de Dios, todos aquellos que estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, somos hijos del diablo. Pero cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros reconocemos que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, cuando reconocemos que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Elohim, y volvemos nuestros ojos hacia Él y le pedimos perdón y le recibimos a Jesús de Nazaret, Adonai Yahshua Mashiach, lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, entonces Él nos hace hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados por carne o voluntad de hombre, sino por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, por Dios mismo. Dios te ha hecho una nueva criatura y te ha adoptado como hijo suyo para que tú tengas los mismos beneficios que tiene su propio hijo. Pero la única forma, mi amado hermano,
La única forma, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es recibiendo al Señor en tu corazón. No es cambiando de religión, no es poniendo tus ojos, tu mirada en un hombre, es poniendo tu mirada en Dios nuestro Elohim, en nuestro Señor Jesucristo, en Adonai Yeshua Mashiach, en recibirlo en tu corazón, aceptarlo y pedirle a Él que Él cambie tu vieja manera de vivir. Yo no sé cómo está tu vida en este momento delante del Señor. Yo no sé si tú le has entregado tu vida al Señor. Yo no sé si tú le has dicho, Señor, yo quiero que entres en mi corazón, cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Pero si no lo has hecho, quiero decirte que este es el día aceptable. Este es el día de salvación. Este es el día que el Señor ha escogido para darte a ti salvación y vida eterna. Solamente tienes que hacer una oración de fe. Shaul, el apóstol Pablo decía que si confesares en tu corazón que Jesús es el Señor, que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, Elohim, lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que ese es el tiempo aceptable. Quizás mañana no venga para ti. Quizás muchos de los que puedan ver este video mañana no llegue. Y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde piensas tú pasar la eternidad? Este es el día aceptable. Este es el día de salvación. El Señor dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Quieres abrirle la puerta a tu corazón? ¿Quieres dejar que Él entre en tu vida? Simplemente tienes que hacer una oración de fe creyendo y pidiéndole al Señor que entre en tu corazón. Yo te voy a proponer una oración. Si quieres repetirla después de mí, en este momento lo puedes hacer. Simplemente tienes que decir en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y ha hecho un cambio sustancial en tu vida. 3 cosas me quedan por decirte antes de terminar este programa. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus acciones de gracias. Y ten la certeza que Dios estará allí a tu lado para escuchar tu oración y para darte respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Él, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de una iglesia en tu ciudad, donde se predica el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo,
por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré una iglesia donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti tu rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión cuando el Señor nos permita volver a tu programa La Palabra Eficaz, la de Baruch Hashem, desde la ciudad de Ontario, de la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado en este programa.